Tengan un cordial saludo con cada uno de ustedes. Hoy hablaremos sobre la Iglesia Católica en sus distintas etapas en la historia. Empezando con la entrevista, vamos a dar pase al experto Jaime Espinosa, que nos hablará sobre la Iglesia Católica en la Edad Media. ¿Cómo influyó sus luces y sombras en la Iglesia Católica en la Edad Media? ¿Cuáles fueron sus ventajas y desventajas de esta? La Iglesia en la Edad Media tuvo una gran influencia tanto en su política, sociedad, cultura y religión. Entre ellos tenemos aspectos positivos y negativos. En los aspectos positivos tenemos la preservación de conocimientos y educación. Otro sería la preservación también del arte y la arquitectura. Y entre algunos que no destacan mucho sería la ayuda que brindó a su población durante aquellos años que padecían enfermedades. Bueno, y eso. Entre los aspectos negativos tenemos la persecución de aquellos que llamaban herejes, que eran personas que se oponían a la religión. Otro sería la influencia de corruptos entre sus más altos cargos, que dedicaban a robar, digamos, en pocas palabras, y estafar a algunas poblaciones. Continuando con la siguiente experta, Naomi Guerrero, que nos hablará sobre el Renacimiento. Es cómo el Renacimiento influyó en la Iglesia Católica en la cultura y política según sus luces y sombras. Durante el Renacimiento, la Iglesia Católica tuvo una influencia significativa en la política y en la cultura, con claros aspectos positivos y negativos. En sus luces, la Iglesia fue una gran mecenas del arte, que fueron los artistas Ángel y Rafael. Recibieron encargos de la Iglesia para crear obras maestras que hoy en día son admiradas. En la educación, la Iglesia fundó universidades y apoyó estudios científicos, contribuyendo al avance del conocimiento durante el Renacimiento. En las sombras, la corrupción y abusos. La Iglesia Católica enfrentó críticas por la corrupción y los abusos del poder, lo que llevó a movimientos de reforma como la Reforma Protestante. La Contrarreforma. En respuesta a la Reforma Protestante, la Iglesia implementó medidas, disciplina interna y fortalecer la fe católica. El control político. La Iglesia mantuvo un fuerte control sobre la política y la sociedad, lo que a veces resultó en conflictos con las autoridades seculares y limitó la libertad del pensamiento. Sí, continuando con la siguiente experta, que es María Celestino, nos hablará sobre el humanismo en la Iglesia Católica, que nos explicará cuál ha sido la importancia en las luces y sombras en la Iglesia Católica en el humanismo. El humanismo es un movimiento cultural y filosófico que surgió en Europa durante el Renacimiento. Se centró en estudiar los clásicos grecolatinos y la dignidad humana. Y recordemos que la Iglesia en ese tiempo poseía poder político y social. Este movimiento se centró en criticar a la Iglesia eclesiástica, reformar desde dentro de la Iglesia, además de promover la educación y la dignidad humana como ética y moralidad. También en el cuestionamiento de la autoridad de la Iglesia. La misma experta, que nos hablará sobre la Reformación. ¿Qué impacto histórico tuvo la Iglesia Católica en la Reformación en sus luces y sombras? La Reforma Protestante surgió en Europa en el siglo XVI. Esta constaba de reformar desde dentro a la Iglesia Católica, desde la traducción a la Biblia a diferentes idiomas hasta la creación de iglesias protestantes como la Iglesia Luterana. Además de fomentar un rol de la mujer como líder y predicadora, lo permitió en este tiempo la Iglesia. Además de la importancia social que tuvo en la educación, ya que había más personas educadas, y la crítica eclesiástica que había en el poder papal. Para finalizar con la entrevista, vamos a dar pase a nuestra experta Brigitte Jorge, que nos hablará sobre la ilustración en la Iglesia Católica. ¿Cómo influye la Ilustración en la Iglesia Católica y cuáles son sus beneficios? La Ilustración representó un gran desafío a la Iglesia,
empezaron a cuestionar sus métodos y sus enseñanzas. También empezó a criticar lo que son sus dogmas y poner la razón sobre la fe. Al ver esto, la Iglesia empezó a adaptarse poco a poco. Empezaron a promover la educación, reformaron sus escuelas y métodos pedagógicos, promoviendo también la educación popular y cívica. La Iglesia también empezó a adaptarse en lo que es la cultura, promoviendo también lo que son las ciencias, abriendo a paso para nuevos campos como son la astronomía y las matemáticas. Aunque al principio la Iglesia opuso resistencia a la Ilustración, terminó beneficiándose en esta al modernizarse.